Hola, buenas noches compañeras y profesora. El tema a exponer es el sistema electoral mexicano, evolución, situación actual y perspectivas. El primer tema es el régimen autoritario. Un régimen político tenía diversas características y normas que parecían darle una consistencia democrática. También había una transgresión de diferentes normas, así como prácticas mucho más sólidas y fuertes de corte autoritario. En este régimen político existía un poder ejecutivo fuerte, un sistema de partido, el PRI, y finalmente un corporativismo muy sólido, que en gran medida afectó, influyó y determinó la cultura política de los mexicanos, particularmente la falta de participación que actualmente se manifiesta, a pesar de que desde el año 2000 se observa un proceso de democratización muy claro y abierto. Y por otro lado está la existencia de nuevas hegemonías en diversas entidades federativas. Obedece más a la competencia electoral que a otros factores, como sucedía en el PRI u otro partido político que gobierna de manera aparentemente interminable cierto estado de la República o tiene la mayoría de sus alcaldías o diputaciones locales y se debe principalmente al voto de los ciudadanos. Luego está el sistema electoral, donde se muestra aquí, como podemos ver, el esquema. Muestra la perspectiva de los elementos fundamentales del sistema electoral del régimen político autoritario mexicano. La autocalificación ofrecía una gran ventaja al PRI, el control de las elecciones por parte del gobierno a través de la Secretaría de Gobernación y después mediante diversos mecanismos legales y la falta de competencia efectiva. Había un partido fuerte, grande, con recursos vastos, así como una oposición débil en todos los sentidos y principalmente en su influencia en la sociedad. Sin embargo, dicha influencia se debía también a que los medios de comunicación estaban cerrados para la manifestación de sus ideas. Y pues esto finalmente resultó el criterio fundamental por el que se afirma que era un régimen autoritario. Esto quiere decir que en las elecciones no estaba en juego el poder político y servía para otras cuestiones, pero no para decidir quién gobernaría. Luego están las causas de transformación del sistema electoral. Este proceso comienza en 1977, derivado de la presión de organizaciones de oposición de movilizaciones sociales que encendieron focos rojos para la estabilidad del régimen. Esto sucede cuando de manera extraordinaria el PRI acepta un proceso de liberalización del régimen autoritario, que consiste en un proceso gradual de apertura y obviamente pues se manifiesta en 1972 con la introducción de los diputados de representación proporcional que actualmente se intentan rescindir. Este principio de elección abrió las puertas a la izquierda, que encabezó, impulsó y hasta incluso promovió e hizo eco de los reclamos sociales, los cuales se dejaron sentir también a través de guerrillas rurales y urbanas o movimientos que pretendían escalar los conflictos, principalmente durante la década de los 80, tratando de generar alternativas a las instituciones políticas encargadas de la toma de decisiones. Luego está una inserción de la izquierda en la Cámara de Diputados Federal, que favorece el proceso gradual de transformación del sistema electoral y del régimen político, y las reformas provocan la división interna del PRI y como resultado la formación de un nuevo partido que es el PRD. Dentro del PRI también se generó una pluralización de las corrientes, así como cierto debilitamiento del presidente de la República, y pues esta situación permitió posicionamiento a la negociación con el PRD o con el PAN, cuya consecuencia derivó pues en 1996.
y en el inicio del proceso de ciudadanización de los órganos electorales encargados de organizar las elecciones, pues es una pieza clave del sistema electoral mexicano, porque es así cuando comienza a observarse efectivamente una competencia electoral más equitativa, pues más libre y con mayor pluralismo. Y pues había tardado ya muchos años en manifestarse en concreto. Después aparecen los elementos fundamentales del sistema electoral, en donde los partidos políticos dependen del financiamiento público, reciben dinero desde que obtienen su registro legal, tanto en el año no electoral y en el año electoral. Lo que no sucede en la mayoría de los partidos democráticos del mundo. En México prevalece una alta discrecionalidad para el manejo de los recursos por parte de los partidos políticos, a pesar de que es financiamiento público. Pues aquí destaca más que nada la experiencia internacional, y esto es con la finalidad de que se pueda realizar una valoración del sistema electoral, ya que pues en otros países no existe financiamiento público para partidos políticos, y no son los únicos que pueden participar en elecciones, porque también pueden hacerlo pues los movimientos sociales, los sindicatos, los candidatos ciudadanos y entre otros. Actualmente el financiamiento público para los partidos políticos es un argumento para promover la reducción del número de legisladores o para poner en duda que 3 nuevos partidos se integran al sistema porque representan un gasto adicional para el erario público. Acerca del tipo de financiamiento que tiene México no hay mayores modificaciones. Lo que es cierto es que con la reforma más reciente los partidos políticos, lejos de disminuir, incrementarán sus presupuestos porque el dinero que reciban en el ámbito local crecerá. Al parecer es una consecuencia que no se previno y que obviamente seguirá sucediendo. El rubro de las candidaturas es otro elemento fundamental del sistema electoral. Luego están las candidaturas que pues antes, en el 2012, solo había candidatos de partido político, y ahora existe la figura de candidatos ciudadanos independientes de los partidos, con recursos propios y aportaciones de la autoridad electoral, y con espacios en medios de comunicación, y que sin embargo, aún en condiciones de desventaja para la competencia real por el voto, con partidos políticos que son maquinarias electorales que pueden comprar votos y movilizar a miles de ciudadanos. En 1946 se estableció el monopolio de los partidos políticos sobre las candidaturas. Antes de este año había candidaturas independientes, es decir, todos los ciudadanos podían ser candidatos, y el monopolio comprendió desde 1946 hasta 2012 que en México el voto es universal, directo y secreto. También hay varios factores que no han cambiado del sistema político mexicano, y son el corporativismo y el clientelismo, y estos se manifiestan a través de la compra del voto. Existen condiciones de inseguridad muy graves en entidades federativas y municipios, donde pues la delincuencia organizada y actualmente también las autodefensas ponen en duda el hecho de que realmente el ciudadano pueda llegar a la casilla y pueda ejercer su voto tranquilo y sin presiones. Se realizaron estudios desde la academia en los casos de ciertos estados como Sinaloa, Michoacán y pues Tamaulipas, y encontraron que los ciudadanos se sienten con incertidumbre para votar, o en ocasiones ni siquiera tienen la intención de ejercer su derecho al voto por la situación de inseguridad. Pues el voto es universal, directo y secreto, pero no se ejerce. En todos los casos
y en condiciones de libertad. Y pues en el caso de las circunscripciones se continúa bajo la misma situación. Una parte de los representantes se eligen por mayoría relativa y otra por representación proporcional. Sin embargo, pues esta propuesta del PRI para reducir los diputados de representación proporcional, por su parte, las fórmulas para la distribución de escaños usualmente favorecen a los partidos grandes, sea quien sea el partido grande o a la coalición de los partidos. Aunque cabe destacar que en otros países del mundo pues no existe un ente como el Instituto Nacional Electoral, INE, y antes pues el Instituto Federal Electoral, IFE, o los organismos públicos locales electorales, que es la OPLES, ya que pues las instituciones son atendidas por el Congreso o la policía, como es el caso de en el caso de Estados Unidos, donde la policía coloca y recoge las urnas. Luego está el Tribunal Electoral. Esta es una figura paralela al INE, cuya finalidad es dar certeza, garantía y calificar las elecciones. Y a pesar de ser un caso trascendental, el tribunal ha tenido múltiples conflictos, así como veleidades que se han reflejado en ciertas decisiones. En términos generales, su trabajo ha sido adecuado y justo. Ha estado presente el cuestionamiento e impugnación sistemática tanto a las autoridades como al sistema electoral en su conjunto. Continúo con las reformas políticas y electorales de 2012 en México, en el cual se destacan cambios en principio que encaminan al régimen político en distinto sentido al que tradicionalmente se tenía. Se examinan las reformas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos de control, así como otras reformas relevantes en materia electoral. Como podemos ver en el cuadro, está el gobierno de coalición, la posibilidad de remoción del fiscal general y la iniciativa preferente, que a continuación las explicaré más detalladamente. En primer lugar, está el gobierno de coalición, donde la posibilidad de establecer un gobierno de coalición era una necesidad desde 1988, cuando el voto se dividió en 3 partes en el ámbito federal. La primera parte para el PRI, partido donde se redujeron sus sufragios como no había ocurrido antes. Una parte para la izquierda encabezada en ese momento por Cuauhtémoc Cárdenas con su Frente Democrático Nacional, y la otra parte para el PAN. Y esta situación se produjo en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Y ante esto, el régimen político mantiene la regla de oro, que es el gobierno presidencial con base en el principio de mayoría, pues obviamente se lo lleva todo. Tal caso fue el PAN, que ganó en el año 2000 y por lo tanto tuvo el derecho para designar a todos los integrantes del gabinete sin necesidad de preguntarle ni al PRI, ni al PRD, ni a nadie. Lo mismo ocurre en el 2012 con el triunfo de Peña Nieto, que obtuvo 38.15% de los votos, lo cual no es mayoría, sino primera minoría en México. Quien tenga más votos gana la presidencia de la República, así sea con el 20% o el 60% de ellos, o aún con ellos también obtuvo el derecho, entre muchas otras cosas, de designar a su gabinete por sí solo. Con la reforma más reciente existe la posibilidad de que el presidente ganador pueda conformar un gobierno de coalición con la aprobación del Senado, además de que el titular del Ejecutivo Federal daría la pauta sobre lo que integra en virtud de que todavía no está reglamentado. Al respecto, es trascendental la construcción de una ingeniería institucional para el gobierno de coalición. Sin embargo, se pueden localizar experiencias internacionales donde este tipo de gobierno es la norma
donde hay partidos de izquierda y también de derecha, y en caso de haber conflictos para conformar un gobierno de coalición, hay reglas que permiten que el gobierno en funciones se mantenga y pues no haya problemas de gobernabilidad. La siguiente es la posibilidad de remoción del fiscal general. Esta más que nada está relacionada con las atribuciones y la importancia que tendrá la Auditoría Superior de la Federación, así como atribuciones y funciones que también tendrá la Procuraduría a partir de esta reforma, dado que su intención es que sea una entidad que realmente fiscalice y en todo caso castigue tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, y lo cual dependerá del reglamento. Con base en la experiencia internacional de las democracias más avanzadas, el espíritu de una fiscalía es que sirva de contrapeso y principalmente que fiscalice los recursos, aunque sin castigo quedaría limitada dicha función. Aun cuando el Poder Ejecutivo ya no designe al fiscal, la posibilidad de remoción refleja cierta influencia. De igual forma es positiva, ya que significa mantener el equilibrio de poderes y establecer una especie de equilibrio en el funcionamiento pues de esta fiscalía. Por último está la iniciativa preferente. Esta iniciativa es una demanda que comienza desde el sexenio de Vicente Fox y principalmente en el periodo de Felipe Calderón. Con las reformas recientes, la iniciativa preferente fue aprobada y representa la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Federal presente iniciativas preferentes para la discusión y aprobación en el Legislativo. Y bueno, aquí se habla de que a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto presenta un proyecto de reforma y que no es trascendental ni tampoco existe la audacia para poner en la mesa debates parlamentarios, porque se ha preferido que entre las dirigencias de los partidos se procesen las propuestas de reformas. Y pues hasta cierto punto esta decisión fue positiva porque evitó una confrontación directa con la oposición, que era el PAN y el PRD, y probablemente el descarrilamiento de varias de las propuestas que finalmente ya fueron aprobadas. En conclusión, dentro del marco constitucional mexicano, el presidente tiene la posibilidad de lanzar iniciativas preferentes que pueden ser lo más importantes o no importantes. Y las ventajas de las reformas recientes al Poder Ejecutivo es el pluralismo en el gobierno, que puede verse manifestado más claro y sin la necesidad de cambiarse de partido político, porque un gobierno de coalición favorecería que hubiera la conjunción de corrientes políticas afines y que pueda manifestarse en un gobierno como compromisos claros. Respecto a la fiscalización, es una forma muy importante en la medida de que se espera que la Fiscalía combata la corrupción, problema que aqueja de manera y sigue aquejando de manera muy severa a México. Luego está el poder legislativo y como podemos ver en el cuadro está la reelección legislativa y de alcaldes, en donde los diputados federales podrán reelegirse hasta 3 veces a partir del 2015 y los senadores solo una vez a partir del 2018. Esto de la reelección se da más que nada para que haya una mayor profesionalización de los legisladores y un mayor compromiso con sus electores. También la reforma tuvo objeciones que no obtuvieron la reelección dado que ya se encuentra en la normatividad. Sin embargo, será importante observar cómo funciona y principalmente en el ámbito municipal es donde siempre hubo una exigencia, hubo una demanda e incluso también hubo una preocupación de los presidentes municipales en el sentido de que 3 años representaban como tiempo para que efectivamente pudiera haber resultados en ese nivel de gobierno.
Y la reelección también ofrece la posibilidad de que si el presidente municipal cumplió, el elector, sin necesidad naturalmente de un gasto excesivo en comunicación y propaganda, vote otra vez por él. Caso contrario, si hay un mal desempeño, falta de contacto con los ciudadanos, entonces no será reelecto. Y efectivamente es una forma positiva y además le otorga mayor poder al ciudadano, aunque sea un proceso electoral en una coyuntura, porque puede evaluar el trabajo gubernamental o el trabajo legislativo. Y en el caso de la segunda columna del cuadro, la reforma aumenta a 3% la barrera legal o umbral mínimo de votación para que los partidos políticos tengan derecho a diputados de representación proporcional en el Congreso. 3% es una barrera alta respecto a lo que se tuvo en el pasado, pero pequeña si se considera la experiencia internacional. En promedio, las barreras legales en otros países, por ejemplo en América Latina, es de 5%, mientras que en Rusia, que es un país geográficamente amplio, el umbral es de 10%, y esto es porque no existe una limitación previa al número de partidos, y en el caso de México, sí, puesto que para poder participar en elecciones el partido debe buscar pues su registro. Bueno, y también se observa la designación por parte de la Cámara de Diputados de integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval. Este es un órgano que, si funcionara efectivamente, tendría un impacto notable en la definición de la política gubernamental. Aunque se desconoce hasta qué punto realizar sus funciones y cuál será su alcance e impacto. En principio, la atribución es trascendente. Y por último, el nombramiento de los consejeros del INE. A pesar de ser una atribución que ya existía, ahora la definición de los consejeros cobra mayor relevancia en la medida que el instituto tiene más atribuciones. Y en el caso del Senado de la República, ha sido muy importante que en paralelo con la reforma de los llamados OPLES se haya modificado también la ley para el Senado que designe a los magistrados de los tribunales electorales locales. Así él nombrará a los consejeros electorales, pero el Senado también nombrará a los integrantes de los tribunales electorales. También está el nombramiento del fiscal, que queda establecido como atribución fundamental del Senado, en virtud de que la Procuraduría General de la República, la PGR, se transformó en Fiscalía, y por ello el hecho de que el presidente pueda removerlo establece un equilibrio entre el Senado y el presidente de la República, en buena medida herencia de la nefasta experiencia con el expresidente Felipe Calderón, quien se lanzó a la guerra contra el narcotráfico por decisión propia, y en este caso porque se señala clara y explícitamente que el Senado tendrá que aprobar por lo menos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, si el presidente de la República decidiera hacer un gobierno de coalición, tendría que ser con la aprobación del Senado, además de la aprobación del gabinete por parte de la Cámara de Diputados, y con esta reforma se observan varios controles que le corresponden aplicar al Poder Legislativo. Después están las reformas al Poder Judicial, y en este caso son de PGR a Fiscalía, contra delitos electorales y contra corrupción. En el caso de la Fiscalía es muy importante que se le otorguen mayores atribuciones a los tribunales electorales y a las sanciones que se establecen para delitos electorales, incluso en materia penal. Sin embargo, por lo que evidencian los hechos, la reforma no favorece el optimismo ciudadano, ya que los delitos, a pesar de estar sancionados por la ley electoral y por el Código Penal, se practican y no hay castigo al respecto. La expectativa es que la Fiscalía castigue efectivamente al que debe ser castigado y que los tribunales electorales hagan lo propio en materia de delitos electorales,
aunque se observe que no hay mayor relevancia en los cambios. Por otro lado están los órganos de control, que pretenden sean autónomos, que no sean presionados ni tampoco influidos por los poderes públicos. Además que ciertos órganos tengan la capacidad por lo menos de indicar e influir para que haya un castigo por las decisiones de gobierno. La función principal que tienen estos órganos es la del control. Ya no basta con el equilibrio entre sí del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. La teoría democrática más reciente y la práctica apuntan a la existencia de estos órganos para que, por ejemplo, el IFAI garantice un gobierno transparente, un gobierno que informe y que tome decisiones de cara a la sociedad. En el caso de la autoridad electoral, el INE se convierte en una serie fundamental, por eso la reforma en el ámbito local, para evitar que el gobernador o los partidos políticos tengan una influencia decisiva en la integración de las autoridades electorales. Por otro lado, el Coneval, si éste tuviera atribuciones similares al IFAI, tendría una gran capacidad de influencia para hacer caminar por otro terreno la política de desarrollo social, en virtud de que México es un país con un grado enorme de pobreza y con una brecha muy amplia de desigualdad social. Independientemente del partido en el poder, la política social puesta en marcha no ha repercutido en la condición de pobreza de millones de mexicanos. Las otras reformas relevantes en materia electoral son el nombramiento de los integrantes de los consejos electorales locales. Se estableció la centralización del proceso en virtud de que los 11 consejeros electorales los designaran. No obstante, esta nueva forma de nombramiento no asegura que en efecto lo sean y sean autónomos y libres en su decisión. En primer lugar, porque serán nombrados por un consejo electoral y en segundo lugar, porque existe un factor grave en virtud de que los órganos electorales locales serán financiados por los congresos locales y generalmente controlados por el gobernador y por un partido o por una coalición de partidos. Y de la misma manera, esta conformación de la estructura electoral en el ámbito local puede provocar que se nacionalicen los conflictos políticos, como por ejemplo si un candidato considera que hubo fraude en las elecciones, no acudirá a su instancia local, sino que protestará ante el principal responsable de la organización electoral en el ámbito local, y más si en el INE atrae un proceso electoral. Otra de las atribuciones que se le suman a esta autoridad federal es porque hay condiciones inadecuadas para que el OPLE las organice, cuántos conflictos tendrán que resolver de Oaxaca, Nuevo León, Guanajuato, por mencionar algunas entidades. El siguiente tema importante es la nulidad de la elección por rebase del tope del gasto. Si hubiera existido esta norma en 2012, se habría anulado la elección presidencial y en el ámbito local seguramente ya habría varias. Desafortunadamente en materia de fiscalización no hay un avance sustantivo porque es muy difícil hacer una fiscalización en una campaña electoral gigantesca. En todos los sentidos, los ciudadanos, en electores, en funcionarios, en dinero que se puede gastar legal e ilegalmente, en las posibilidades que ofrece nuestro sistema de justicia y en el elevado grado de corrupción que existe en el país en todos los ámbitos. Frente a esta situación, la idea de que exista una norma que establezca que por rebase en el tope de gastos de la campaña se anule la elección, aunque sea muy novedosa, será muy difícil de aplicar. También está el aumento de la barrera legal a 3% en el ámbito local. Es una limitación para los partidos locales
quienes tendrían todo el derecho de participar, y pues antes esta situación no sucedía, porque cada legislatura establecía el porcentaje de barrera legal y en varias entidades había y hay partidos políticos locales. La paridad de género en las candidaturas es otro tema candente o interesante y de gran polémica, pero que indiscutiblemente su introducción era indispensable. También es probable que los partidos políticos tengan problemas para postular el 50% candidatas y el 50% candidatos, porque ya se tenían con la cuota de que iban a ser 30% mujeres y 70% hombres. No obstante lo anterior, esta reforma permite que en efecto exista una mayor probabilidad de participación para las mujeres, y al respecto de esto es que representa una gran responsabilidad pues para las mujeres, en la medida en que habrá más vacantes que anteriormente por su acceso está en la norma y exige una gran responsabilidad en el ejercicio de la función legislativa, debido a que las experiencias no han sido muy positivas, como por ejemplo el desempeño de las mujeres que han llegado al Congreso local mexiquense no ha sido el esperado, ya que las iniciativas de las legisladoras de todos los partidos políticos, su participación en las comisiones y en los comités era por decisión propia o por discriminación de género, y ha sido muy débil el género femenino. Por consiguiente, están los mecanismos de democracia directa. Estos se establecen en el año 2012 y más tarde fueron reglamentados, aunque todavía falta la reglamentación de algunas materias específicas. Y continuó con la consulta popular. Esta es un mecanismo de democracia directa en cuya reglamentación pueden observarse diversas restricciones. En primer lugar, se puede convocar una consulta popular a propuesta de Presidente de la República, 33% de cualquiera de las cámaras, ciudadanos 2% del padrón electoral. Por ejemplo, el Partido Movimiento de Regeneración Popular Morena presentó 2.103.053 firmas para la consulta popular sobre la reforma energética, por lo que superó el porcentaje requerido. Y asimismo, la consulta popular será organizada por él y deberá contar con la participación del 40% de empadronados. Sin embargo, la consulta tiene que ser convocada por el Congreso y aprobada después por la Suprema Corte de Justicia para analizar su constitucionalidad y para que en efecto se pueda cristalizar. La consulta popular ofrece la posibilidad de una mayor deliberación, de una mayor difusión de las propuestas a favor o en contra, y por lo menos de la conformación de cierto criterio entre los ciudadanos para que en efecto se apruebe o no se apruebe cierta propuesta. En materia energética, en materia de salario mínimo, en materia de reducción de la representación proporcional, y excepto en los siguientes, que son las restricciones a derechos humanos, el federalismo, la materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional y Fuerzas Armadas. En la medida en que se realice una consulta popular, se abrirá la discusión y se abrirá el debate, la difusión de información, independientemente del tema y su resultado, lo cual es muy positivo y valioso, porque los ciudadanos se verán involucrados en el debate público, porque ya no será únicamente la decisión del presidente de la República reformar leyes o hacerlo en algún tema de la agenda pública. Entonces es la posibilidad de que la gente se informe acerca de un conjunto de reformas que se plantearán acerca de varias materias y las opciones que al respecto se establecen, lo cual significa fomentar ciudadanía. Luego siguen las candidaturas independientes. Estas son para todos los cargos, y en el caso del presidente de la República, en el caso de los senadores y los diputados federales,
Los requisitos son los siguientes. Para el presidente de la República se requieren 1% de firmas de electores. Para los partidos políticos se les pide el 2% tener el registro y contarán con 120 días para recolectar las firmas y deberán estar distribuidas a la mitad del territorio. Para ser senador se requieren 2% de firmas de electores con un tiempo de 90 días para recolectarlas. De igual forma, para ser diputado federal se requieren 2% de firmas del padrón de su distrito con 60 días para conseguirlas. Curiosamente, la ley electoral establece que las firmas no deben ser buscadas a través de los medios de comunicación, sino que deben obtenerse mediante mítines, asambleas, y además para recabar el apoyo ciudadano se deben financiar con recursos privados de origen lícito. Está el título segundo del proceso de selección de candidatos independientes, artículo 367 a 378, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para concluir, está el último tema, que es la iniciativa ciudadana. En un principio no se ha reglamentado para presentar una iniciativa ciudadana, pero más sin en cambio se requieren aproximadamente 105,000 firmas de ciudadanos empadronados. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Por su parte, los congresos locales, por disposición legal, deberán reconocer las iniciativas ciudadanas. Al respecto, la experiencia es muy pobre, no ha habido iniciativas trascendentales, se han presentado de manera mínima y el impacto que han tenido ha sido reducido. Lo anterior no significa que sea una figura inversible, por el contrario, si los ciudadanos efectivamente logran hacerla pues suya y logran apropiarse de ese derecho, podría tener un impacto muy, pero muy grande. Lo mismo podría decirse de las candidaturas independientes, aunque actualmente pareciera que la competencia está cuesta arriba para un candidato ciudadano, que podría convertirse en una figura que trastocara la competencia electoral en un proceso de sucesión muy conflictivo. Ha sucedido en varias naciones, particularmente pues en Latinoamérica, donde a través de la figura de candidato independiente han llegado al poder presidentes de la República muy fuertes, muy importantes, que incluso disolvieron legislativos en ciertos casos, pero en otros no. Hay un reconocimiento a la norma, son gobiernos legítimos, porque en ocasiones han llegado con una votación elevada, destruyendo el sistema de partidos tradicionales. En el caso mexicano pareciera impensable e imaginable, sin embargo en otros países ha sucedido, no mediante golpes de Estado, ni técnicos, ni militares, ni de fracturas políticas severas, sino producto del voto ciudadano y de procesos democráticos. Y de los presidentes que han llegado al poder por esta vía, ninguno de ellos ha establecido un régimen autoritario, ni ha llevado a procesos de ingobernabilidad. Todo lo contrario, ha sido positivo. Por ejemplo, en Argentina, Néstor llegó al poder con 22.24% de los votos, y ahora su esposa Cristina Fernández es presidenta de la República desde 2007, con conflictos políticos pero comunes. A su vez, el sistema de partidos cambió con la llegada de Néstor al poder, y ahora hay un esquema de fuerzas más funcional, de corte democrático, con dificultades pero con gobierno democrático. Entonces, estas figuras de democracia directa dan una iniciativa ciudadana. La candidatura independiente y la consulta popular ofrecen expectativas promocionarias en el papel, y aunque aún no se sabe el alcance que tendrán, brindan posibilidades que antes no tenían los ciudadanos comunes y corrientes.
Entonces cualquiera que pueda ser candidato ciudadano, las condiciones de la competencia no le serán propicias, pero puede serlo.